Presidente, ¿a qué hora se levanta usted? Pues hombre, hay días de días. Por ejemplo, ayer que tenía que tomar un vuelo temprano y había mucho mensaje que responder, me levanté a las 3 de la mañana. Anoche llegué del Congreso casi a la 1 de la mañana porque yo digo que me dicen que hace en el Congreso. La bancada nuestra es muy cumplida, seria, honorable. Yo digo que yo soy el portero más caro del país porque procuro ser el último que salga. Y anoche salimos casi a las 12 de la noche, entonces hoy me levanté como a las 4:40. El señor presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha afirmado en las últimas horas que quiere reconciliarse con su antecesor Álvaro Uribe antes de concluir su gobierno, cuyo último año acaba de comenzar. ¿Estaría usted dispuesto a fumarse la pipa de la paz, a darse la mano con Santos y salir cogiditos de la mano en la próxima campaña? Se sabe las preocupaciones nuestras por el país, donde Manuel no, a pesar de todos los vaticinios y esa campaña tan desbalanceada, nosotros humildemente llamamos al gobierno, al presidente de la República. Tratamos de que se respetara el triunfo no, que se hicieran unas modificaciones a esos acuerdos. Fue imposible, nos quedaron mal. Además, lo que hicieron fue llevar una proposición al Congreso y sustituyeron el plebiscito popular por el Congreso, lo que es grave para la democracia. Yo no sé por qué se quejan ahora de la Venezuela después de que hicieron eso aquí. Usted sabe nuestra preocupación por el orden público, por la economía, el endeudamiento, el déficit, el estancamiento de las políticas sociales, esta corrupción. El presidente de la República no le ha aclarado al país su participación con directa y personal obteniendo los recursos de Odebrecht en 2014. O sea que esto es un tema que trasciende la etiqueta social. Este es un tema de visión de país, estimado Aldemar. ¿Se considera enemigo de Juan Manuel Santos? Yo soy simplemente un ciudadano que tiene una visión de patria. Durante los gobiernos que presidí, Colombia, con mis defectos, errores, limitaciones, iba avanzando en seguridad, iba avanzando en política social, iba avanzando en inversión. Nosotros vemos ahora un inmenso retroceso. Lo último que yo veía es que mientras este país vendía 38.000 toneladas mensuales de asfalto, en los últimos meses ha vendido 21.000, bastante desaceleradas todas las obras. Mire, nosotros, por ejemplo, estamos proponiendo que este país no puede seguir siendo la cuarta economía con más impuestos del mundo, que hay que bajar los impuestos y dar garantías de estabilidad para generar inversión y empleo y simultáneamente subir el salario mínimo. Menos impuestos, más estabilidad, más salario mínimo. Y llevar eso a intentar el problema del desempleo juvenil. Sumarle a esto que le he dicho, aquello de crecer ese fondo Emprender del SENA, que creó nuestro gobierno y quedó pequeño, para darle recursos a los jóvenes, a sus proyectos de emprendimiento, y hacer un esfuerzo mayúsculo para que ojalá todos los jóvenes colombianos tengan la oportunidad de universidad, tecnología, todo en un estado austero, sin corrupción. Es la propuesta de los 5 candidatos a la presidencia del Centro Democrático, estimado Aldemar. Presidente, ¿cuál es su opinión acerca que ya quedaba aprobado en una ley de la República que permite a reincorporados de las FARC ser escoltas, ingresar la Agencia Nacional de Protección? Eso también nosotros estamos en contra por lo siguiente. Cuando yo fui presidente se dieron muchas oportunidades a reinsertados de paramilitares y de guerrilla, de proyectos productivos, educación, etcétera, pero no armas. Si usted me dice que si estoy de acuerdo que le den a los reinsertados de la FARC, a la base de la FARC, oportunidades para que ellos salgan adelante en lo económico y social, le digo que sí, pero no que porten las armas de la República. Entregaron 7.132 armas y les arman 1.200 individuos. ¿Qué desproporción esa? Prácticamente les devolvieron las armas y ya legalizadas. Pero yo tengo una convicción que viene el estudio en la psicología penal, en esa materia de la psicología del delito. La persona que ha asesinado
por arrepentido que esté, y estos no se han arrepentido, estos han justificado todo lo que han hecho, la persona que ha asesinado, por arrepentido que esté, es una persona que por ahí en su interior queda una huella y se corre en riesgo de que reincida. Por eso el Centro Democrático no es partidario de que la gente de la FARC porte las armas de la República. Presidente, ayer se reunieron cancilleres de 17 países frente al tema de Venezuela y han dicho que lo que la Asamblea Nacional Constituyente es inconstitucional y que estamos frente a una dictadura. ¿Colombia debe romper relaciones y cerrar fronteras con Venezuela? El problema es que uno no le puede creer a Santos, porque usted sabe que mientras necesitó a Chávez y a Maduro para la FARC, les toleró todo. Y ahora, para no quedarse por fuera de la comunidad internacional, se suma a esto. Yo diría hoy que para mí el tema de hoy las relaciones es secundario. Yo lo que creo es que la política social frente a las personas que vengan de Venezuela, no hay que adelantarla. Venezuela recibió generosamente colombianos durante años. No podemos hoy, que Venezuela esté en esa situación, no recibirlos. Con un agravante, allá están mal y aquí empezamos a estar mal. Entonces llegan y aquí no están encontrando y va a ser muy difícil oportunidades de empleo, de reivindicación, etcétera. Ahora, yo he creído desde hace mucho rato que esta dictadura que ha acabado con Venezuela y que aquí podemos ir por el mismo camino. Allá expropiaron la empresa privada, aquí la asfixian con impuestos. Allá expropiaron, nacionalizaron medios de comunicación, obligaron a periodistas independientes a venderle su medio a amigos del gobierno. Aquí a uno les han dado mermelada, a otros los han atemorizado. Allá eliminaron la independencia entre instituciones. Aquí el gobierno amenaza que se rompe el proceso de paz si no le eligen una determinada persona como magistrada de la Corte Constitucional. Ojalá podamos parar este camino de Colombia que se va asemejando a la tiranía de Venezuela. He creído yo que se necesita una solución de fondo, en lugar de que el ejército siga asesinando a los venezolanos. En esa violencia que hay allá, del ejército, de la Guardia Nacional, ayudados por esos criminales privados que son los colectivos, y por el ELN de Colombia y la FARC. Óigase bien, lo que debería hacer el ejército de Venezuela es obligar a Maduro a que se haga a un lado. Una intervención militar no para que los militares asuman el poder, sino para que Maduro se haga a un lado, se convoque a elecciones de sufragio universal, elecciones generales que tomen el rumbo democrático. ¿Puede llegar Colombia a un castrochavismo? Poco a poco. Cuando se hizo la solución del Salvador en el 1993 se dijo que no. Y le voy a contar qué ha pasado en El Salvador. Primero, el año pasado, la Corte Suprema de El Salvador declaró inexequible la ley de amnistía del año 1993, porque esa ley perdonaba todos los delitos atroces, como aquí se los perdonan a Timochenko y a esta gente, ¿qué tal que yo le hubiera hecho con los paramilitares? Permitió que eligieran la guerrilla, ahí está en el poder. Y mire y hoy están en la cárcel los militares de El Salvador. Aquí hay que sacarlos de la justicia de la FARC. Es una gran afán del Centro Democrático. Y la guerrilla se tomó en el año 2009 el gobierno en El Salvador y están en el segundo gobierno. Ya no han acabado con la empresa privada, pero todos los días más débil. Una manera de hacer castrochavismo, por ejemplo, con la empresa privada es debilitándola, no necesariamente expropiándola, y se la debilita a usted, ¿cómo se genera empleo? ¿Y de dónde salen los recursos para pagar impuestos? ¿Y cómo se puede hacer política social? Yo a sus oyentes quiero decirles muy respetuosamente que se necesita una dupla, una relación de dos variables que son inseparables.
una gran dinámica de la empresa privada y una gran política social simultánea. Doctor Uribe, ¿piensa usted que Venezuela saldrá pronto de la encrucijada en la que se encuentra? ¿Cuál sería el camino para retomar a la democracia en el hermano país? No, yo ya le acabo de expresar eso. ¿Cuánto se demore? Uno no sabe. Ojalá el ejército de Venezuela, en lugar de disparar contra el pueblo, le exija a Maduro hacerse a un lado. No para que las Fuerzas Armadas se tomen el poder, sino para que se pueda convocar una elección sin fraude, transparente, de sufragio universal, que se tome el camino de la democracia. Esa reforma política que se va a discutir en el Congreso, que ya se está discutiendo, ha dicho la Procuraduría, por ejemplo, que abre el camino para que se aumente la corrupción en Colombia. Vamos a ver qué nos dicen nuestros compañeros. Nosotros no votamos ese fast track, nos parece muy grave. Pensamos que se deben hacer unas reformas a todo eso aprobado por el gobierno, por ejemplo, el decreto ley que permite que la FARC se gaste su plata en su actividad política. Imagínense que nosotros hubiéramos creado un partido de los paramilitares y que le hubiéramos dicho gástense su plata en el narcotráfico, en el accionar de ese partido, qué grave. Una de las reformas que nosotros proponemos es el tema de la plata de la FARC tiene que ser exclusivamente para las víctimas, no para que estos señores hagan política. Y vamos a mirar esta reforma política que está en marcha. Finalmente, senador y expresidente, ¿cuántos senadores piensa sacar el Centro Democrático en las próximas elecciones? Además, yo no hago vaticinios, hay que trabajar. La bancada del Centro Democrático ha sido seria, cumplida, honorable, no ha incluido en corrupción. Usted me pregunta qué hago yo en el Senado. Yo soy el portero más claro del país, he dicho, porque procuro ser el último que salga para dar ejemplo. La senadora de ustedes, Susana Correa, es una mujer cumplida, seria, trabajadora, estudia muy bien los temas, es de hora y punto. Yo diría que perfil de senadores que necesita Colombia. Expresidente, muchas gracias por estar aquí en Viva las Noticias. Aldemar, te agradezco en el alma, buen día, y a todos los ciudadanos que te escuchan y a los compañeros de Viva las Noticias. Muchas gracias. Muy amable el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, aquí en Viva las Noticias. 8 de la mañana en punto. Ya viene el editorial de Roberto Ortiz, nuestro analista, empresario social, hoy senador de la República.